Imagínate que ¡pumba! Atropellaras a un hombre, te deshicieras de su cuerpo y al año siguiente te buscara a ti y a tus amigos para vengarse. ¿Tú qué harías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer al asesino del Garfio en Sé lo que hicisteis el último verano o Sé lo que hicieron el verano pasado. Esta es la historia de 4 amigos, Helen, Barry, Julie y Ray. Amigos que están viendo a Helen participar en un concurso para ser la reina de un festival de verano. Ella da un discurso, gana el premio y luego los 4 lo celebran en una fiesta. Los 4 y Max, un chico que tiene intenciones amorosas con Julie no correspondidas, ya que su novio es Ray. Por eso su amigo Barry agarra a Max y pumba, le empuja y los protagonistas se marchan. Van a una playa cercana, hacen una hoguera en la arena y cuentan la historia de un asesino que mata a sus víctimas con un garfio. Una que aunque Ray piense que es verídica, porque se basa en el folclore americano, el resto no le da importancia y las parejas se dividen. Hacen el delicioso, se montan en el coche y regresan a sus casas. Pero Barry está muy borracho, sale por el techo del vehículo, se le cae esta botella encima del conductor, Ray desvía la mirada de la carretera y antes de que pueda reaccionar atropella a alguien. ¿A quién? A una persona que su cadáver yace ahí mismo, ya que al comprobar que no tiene pulso, descubren que se han convertido en unos asesinos. Descubren que aunque Julie insista en llamar a la policía, podrían ingresar en prisión, y que como Ray es el dueño del coche, cree que deberían limpiar la sangre, deshacerse del resto de pruebas incriminatorias y esconder el cuerpo, arrojarlo al mar que hay al lado, porque las corrientes son fuertes y jamás encontrarían el cadáver. Así podrán continuar con sus vidas y Max con la suya, que llega con su vehículo y antes de que vea al hombre atropellado, Ray lo entretiene y los demás fingen aguantar a Barry para que vomite por alcohólico. Fingen que ha tenido un accidente por beber mucho, así se marcha y a los minutos también lo hacen los protagonistas. Transportan el cadáver a este muelle y entre los 4 lo dejan al borde para arrojarlo al agua. Espera, sigue vivo, ataca a Helen y ahora sí que se deshacen de ese hombre. Total, que en el muelle los protagonistas hacen un pacto para nunca hablar de lo sucedido y me temo que cometen el mayor error de sus vidas. Vale, vamos por partes. Primero, la leyenda urbana que los protagonistas comentan en esta playa es la del hombre del garfio, un asesino con un garfio que ataca a una pareja en un coche estacionado y que cuenta con muchas versiones, pero únicamente en una es cuando los jóvenes logran escapar de este hombre, cuando avisan a la policía, que de hecho es como acaba la novela en que se basa esta película, donde tras atropellar a un chico, los protagonistas confiesan el crimen a las autoridades y quedan impunes porque realmente lo que ocurre es un accidente, y no un asesinato. Así que puede que siendo sinceros, los protagonistas habrían evitado las próximas muertes. Y es que, segundo, aunque Ray hubiera estado mirando a la carretera mientras conducía, al tratarse de una curva, habría atropellado a este hombre de la misma forma. Uno que no tenía sentido que estuviera en medio de una carretera a esas horas de la noche y uno que no podría haberle esquivado. Tercero, y esa persona comprueban que está muerta tomándole el pulso en una de las muñecas. Pero como habéis visto esto no funciona, ya que a los minutos se confirma que seguía vivo. Y es que para saber si alguien ha muerto, lo ideal es tomarle el pulso pero en el cuello, en la arteria carótida que está más cerca del corazón, que bombea más sangre y que es más reconocible que la arteria radial, la de la muñeca. E independientemente de cómo se haga, nunca hay que usar el pulgar como parece que hace Ray, porque tiene pulso propio. Hay que usar los dedos índice y medio. Y cuarto, suponiendo que el hombre estaba muerto, como los protagonistas mencionan se deshacen de la sangre y de los restos de vehículo que se quedan en la carretera, nunca se muestra cómo lo hacen, pero alguno tiene que haber ido a por una solución desinfectante para eliminar la sangre y el resto encargarse de que no haya ninguna prueba en el asfalto, y eso requiere mucho tiempo. Por eso podemos suponer que entre que limpian la escena del crimen y se llevan el cuerpo del hombre, pasan varias horas. Por eso en vez de deshacerse de su cadáver en el agua, podrían haberlo enterrado en esa zona montañosa, ya que los muertos, aunque se hunden al principio, flotan cuando sus cuerpos se hinchan debido a los gases de descomposición que producen las bacterias, y alguien podría encontrar a este hombre. Bajo tierra habría sido más complicado.
Pero bueno, siga. Porque así pasa un año, los protagonistas han seguido con sus vidas, pero todos vuelven a sus casas por verano. Lo que no han vuelto es a ser los mismos desde que mataron a aquel hombre. Sobre todo Julie, que recibe una carta, la abre y alguien le amenaza. Sé lo que hicieron el verano pasado. Alguien desconocido porque la carta no lleva ni sello ni remitente. Alguien que al día siguiente, Julie que se reencuentra con Helen, deberán descubrir su identidad. Y también junto a Barry, que poco después de convertirse en asesinos, rompió con Helen. El caso es que hablando sobre lo que ocurrió esa noche, Julie confiesa que conoce el nombre del muerto, David Egan, que encontraron su cuerpo 3 semanas después, atrapado en una red de pesca cerca del muelle y que la policía dedujo que se ahogó accidentalmente. Igual que Barry, deduce que la única persona que les ha podido enviar la carta es Max, el único que vio la escena del crimen. Por eso el protagonista le hace una visita en su trabajo y en privado le amenaza con matarle si no confiesa que es el que ha escrito la carta. Vale, y esto no era necesario porque, aunque cuentan con una única prueba física del asesino, es suficiente para descubrir su identidad, su letra. Y como los 4 amigos y Max, que son las únicas personas con vida que estuvieron en la escena del crimen, fueron juntos a la misma escuela secundaria, cualquiera de los protagonistas podría conseguir archivos escolares de los demás escritos a mano. Así podría comparar la escritura de la carta con esas letras y la que coincida sería la del asesino o asesina. O si no, como he comentado antes, los protagonistas podrían ponerse en contacto con la policía y en concreto con un grafopatólogo, con alguien experto en grafopatología, que es la ciencia del grafismo que estudia las alteraciones psicopatológicas a través de la escritura. De esta manera, observando las letras de los sospechosos, se podría intuir quién es el psicópata, quien muestra rasgos grafológicos característicos de asesinos en serie: escritura tensa, gran presión escritural, comienzos y finales de letra enfáticos, anchura anormal entre palabras, etc. Pero bueno, siga. Porque tras amenazar a Max, los protagonistas se reencuentran con Ray y descubren que trabaja en la pesca, igual que el chico que piensan que es el malo malísimo. Pero no, porque ese mismo día, mientras Max está organizando unos pescados, el asesino agarra a este garfio y lo mata brutalmente. Vale. Y esta muerte me temo que es la única inevitable, pero gracias a ella los protagonistas podrían descubrir quién es el asesino. Alguien con la capacidad de entrar en un puerto en horario laboral lleno de pescadores y que nadie sospeche de él. Por lo tanto es un pescador. Y como ese puerto es el Southport Fish Company, donde en la época en que se ambienta esta película contaba con solo 50 empleados, el asesino es uno de ellos. Pero no, porque esa misma noche Barry va a su gimnasio de confianza a practicar boxeo. Al acabar entra en los vestuarios, se ducha y todo iba perfecto hasta que ve una sombra y escucha a alguien. Alguien que le deja una fotografía de su coche en su taquilla. Alguien sabe que atropelló a un hombre y nunca ha pagado por ese crimen. Por eso, enfadado, Barry sale del gimnasio y ahí descubre que el desconocido le ha robado su vehículo y está dispuesto a atropellarlo como hizo él hace un año. Y lo hace. ¡Pumba! Y ahí, malherido, el asesino sale del coche y con su garfio ataca a Barry. Vale, de nuevo el asesino entra en un lugar privado, pero nadie le ve, únicamente a quien ataca. Así que aparte de pescador, podemos confirmar que el malo malísimo está apuntado a ese gimnasio, ya que, aparte la fotografía que le deja a Barry en su taquilla, es de otra noche que él fue a esas instalaciones. Como veis, el coche se encuentra más cerca del gimnasio que cuando lo aparca antes de ser atacado esa noche. Sabiendo esto, a Barry no le habría hecho falta perseguir al asesino en su coche para descubrir su identidad, o al menos no haber huido en línea recta. Él debería haber corrido hacia cualquier elemento físico para evitar ser atropellado. Pero no importa, porque al día siguiente, Barry amanece en el hospital junto a sus amigos, que teorizan quién podría ser el asesino. Un hombre con un impermeable al que no le interesa hablar con la policía, igual que a ellos, que si confiesan el asesinato que cometieron, acabarían entre rejas. Por eso lo que van a hacer es buscar al asesino en parientes o amigos de David Egan, el hombre atropellado, y lo hacen mediante una biblioteca en línea. Así descubren que este no fue el primer accidente de
de tráfico en el que David Egan estuvo involucrado, sino que justo un año antes que esa noche, tras perder el control del volante, la que era su novia murió ahogada cerca de la playa y él sobrevivió. Él, que era el que conducía. Y también descubren que su madre y su hermana viven en otro condado. Vale, y ambos accidentes ocurrieron el mismo día en diferentes años, el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, que concretamente en esta curva, la de la Parca, el 4 de julio siempre ocurre una catástrofe, algo que en esta escena Julie y Helen afirman que sabían. Por eso, para evitar todas estas muertes, lo que deberían haber hecho los protagonistas era haber evitado conducir por esa curva aquella fatídica noche del 4 de julio. Y es que ellos salen desde el puerto, que como he dicho antes es el Southport Fish Company, y se dirigen a sus casas. La de Helen se ubica aquí, 308 West Street, la de Barry aquí, 220 River Drive, y la de Julie aquí, 209 Short Street. Como veis, todas las ubicaciones están cerca, y los protagonistas no tenían la necesidad de conducir por la curva de la Parca, por ninguna curva realmente. En concreto, como al llegar a esta playa, lo hacen por el carril derecho, y al salir lo hacen por el carril izquierdo, podrían haber dado la vuelta por el carril por el que vinieron, y así haber llegado a sus casas igualmente. Así haber evitado la curva donde ocurren tragedias los 4 de julio. Pero bueno, siga. Porque ese mismo día, las chicas viajan al condado donde viven la madre y la hermana del hombre atropellado. Y ahí está Melissa. Julie le dice que se les ha averiado el coche y le piden usar su teléfono. Una excusa para entrar en su casa y que la protagonista se quede sola con la hermana de David. Y así, conversando, ella descubre que vive sola, que su padre murió hace tiempo y que su madre está ingresada en un asilo. Y que mientras llega la asistencia en carretera y las chicas esperan, Melissa les confiesa que hubo un chico que pasó por su casa para darle el pésame de David, Billy Blue, y ese puede que sea el asesino enmascarado. Claro, con esa información Helen y Julie se marchan, y cuando Melissa descubre que su coche arranca, sospecha de las protagonistas. Vale, y es que como se muestra en el obituario de este periódico digital, los amigos de la familia podían ir esa noche a dar el pésame por David. Pero claro, este chico era una estrella de fútbol americano, era popular y contaba con muchos amigos. Así que, ¿cómo podrían saber Helen y Julie quién es ese tal Billy Blue? Bueno, porque podrían buscarlo en internet igual que han buscado la información de David Egan. Así, descubrirían que Billy Blue fue un barquero que fundó una compañía de ferry, es decir, alguien que trabajaba con barcos, y por lo tanto es un nombre común que se le pone a las embarcaciones en honor a este hombre. Así que, como saben que el asesino es del pueblo de Southport, que cuenta con un puerto donde puede haber como máximo 30 barcos, comprobando los nombres de cada uno, descubrirían quién se oculta bajo la identidad de Billy Blue. Pero bueno, siga. Ese mismo día los protagonistas se reúnen y Ray confiesa que ha recibido una carta del asesino, que recordemos que podría ser el tal Billy Blue, un chico que se graduó en el mismo año que la hermana de Helen, y que por eso revisan su anuario. Y ahí descubren que Blue no es su apellido, que mintió a Melissa cuando fue a su casa. Por eso, como Barry se niega a ir a esa vivienda y el resto se quedan en el pueblo, por si aparece el malo malísimo porque es 4 de julio, ella regresa a la casa de los Egan. Ahí vuelve a ver a Melissa y le pregunta sobre Billy Blue, sobre que Melissa sabe que su hermano no fue víctima de un accidente, sino que se hizo la automorición porque se sentía culpable por la muerte de su novia. Y es que dejó una nota: nunca olvidaré el verano pasado. Una nota que Julie reconoce como una amenaza. Y ahí confiesa que ella y sus amigos lo atropellaron, pero Melissa no le cree, porque David no llevaba tatuajes en el cuerpo, como el que vio la protagonista, y obliga a Julie a marcharse de su casa. Total, que así es como descubre que a quien mataron no era ese chico, sino a un hombre, que luego en su casa descubre que es el padre de la novia de David, que murió por su culpa en un accidente de tráfico, Benjamin el pescador. Vale, y esto se podía intuir. Primero, porque David Egan aparece como veinteañero cuando muere, y era mucho más joven que este hombre, un cuarentón con el rostro destrozado y ensangrentado, que claramente no era un muchacho.
y es que también segundo, Melissa miente a las chicas cuando les dice que su hermano era de la generación del 92, porque eso significa que nace en 1969, recordad que muere con 28 años, y no nace en 1974 como les hace creer. Un engaño para interferir en las investigaciones de los protagonistas. Tercero, porque Benjamin es mucho más alto que David, que como he comentado antes era un jugador de fútbol americano que todos conocían, y esta diferencia de altura podrían haberla descubierto al ver el cadáver. Y ahí cuarto, lo único que los protagonistas reconocen de ese cuerpo es este tatuaje, uno que contiene el nombre de la novia de David, Susie, que también es la hija de Benjamin, y tenía sentido que no su novio, y sí su padre tuviera este tatuaje, porque normalmente simboliza a una persona que es su ancla familiar, no sentimental. Y quinto y último, era más lógico que el asesino era Benjamin y no David, porque según la secuela el hombre se llevó a los niños y mató a su esposa por serle infiel, lo que significa que tenía antecedentes penales, información que podrían haber descubierto los protagonistas buscando su nombre en la biblioteca en línea. Pero bueno, siga. Esa misma noche es el concurso de la reina del festival de verano, y como Helen ganó el año pasado, tiene que estar allí sentada con las participantes y Barry la observa desde este palco. Ahí aparece el asesino, Helen lo ve y corre del escenario para intentar salvarle la vida al protagonista. Pero cuando llega un policía y la protagonista le dice que ha habido un asesinato, al subir al palco no hay nadie. Y claro, esto alerta al público que estaba viéndola, y el agente la lleva de vuelta a su casa. La lleva por un callejón porque esta calle está cortada, y ahí vuelve a aparecer el asesino. El policía cree que es un hombre que necesita ayuda, se baja del vehículo, y cuando Helen lo descubre, es demasiado tarde. El malo malísimo lo mata con su garfio. ¡Pumba! Destroza una ventana y huye del enmascarado. Huye hasta llegar a la tienda donde trabaja junto a su hermana Elsa, que no hace falta que recordéis su nombre, porque al cerrar esta otra puerta, ¡pumba!, el asesino entra y la degolla, todo antes de que Helen pueda llamar a las autoridades. Vale, vamos por partes. Primero, cuando Barry es asesinado y Helen le pide a este agente que compruebe que allí no hay un asesino, no lo encuentra porque no se adentran en esa parte del teatro, ya que si lo hubieran hecho, habrían dado con alguna mancha de sangre de Barry que el asesino le provoca con su garfio, sangre que no le da tiempo a quitar al malo malísimo porque huye del teatro. Así se habría evitado que segundo, ese policía llevara a Helen a casa en su coche. Ahí es cuando esta calle está cortada y el agente decide conducir por un callejón. Un tremendo error, porque aunque la casa de Helen se encontraba en esa dirección, el policía podría haber girado en la calle anterior al callejón y así haber llegado a su destino. Así tercero, haberse ahorrado ayudar al hombre que cubría su rostro y que estaba completamente quieto, que era muy sospechoso y que estaba vestido de pescador, como le describe la protagonista minutos antes. Y cuarto, el asesino mata a la gente y Helen escapa. Escapa dirigiéndose a la tienda de su hermana, pero donde debería haber ido es de vuelta al festival, a donde se encuentra la mayoría de los habitantes del pueblo y donde el asesino no podría haberle atacado. Pero no, porque en la tienda Helen busca a su hermana, pero a quien encuentra es al asesino. ¡Pumba! Se lanza sobre ella, la chica huye, descubre el cadáver de su hermana y no tiene escapatoria. Por eso se sube a esta plataforma y tira de esta cuerda para que el asesino no la alcance. Así ambos suben al desván y Helen continúa corriendo. Abre esta ventana y antes de ser engarfiada se deja caer en la basura. De nuevo escapa e intenta llegar al desfile veraniego y pedir ayuda. Lo malo es que no lo consigue porque en ese callejón es atacada por el malo malísimo. Lo bueno es que como Julie ha resuelto el misterio de David, se lo cuenta a Ray, que fue asesinado por el padre de su novia, y luego ellos atropellaron a este hombre, uno que no murió y que supuestamente es el asesino. Pero no, el enmascarado es Ray. Billy Blue es el nombre de su barco y por eso la protagonista huye. Y ahí es cuando un hombre le noquea y le ordena a Julie que se monte en su barco. Ella lo hace y así descubre que ese es el padre de la novia de David, Benjamin, aquel que atropellaron y aquel que quiere matarlos. Por eso la protagonista huye del asesino y su garfio. Huye hasta que logra esconderse en esta escotilla porque el barco ha zarpado y están en medio del
del mar. Y ahí aparece Ray, que con un bote persigue a la embarcación y sube por la borda. Ahí pelea con Benjamin y no tarda en mandarlo de vuelta al agua. Todo esto mientras Julie se adentra por este camarote y sigue escapando del asesino. Escapa y entra en una cámara frigorífica llena de hielo y llena del cadáver de su amiga Helen, de su amigo Barry, pero no de su amigo Ray, que regresa al barco y golpea a Benjamin con este gancho antes de que mate a la protagonista. Y para deshacerse de él, lo enganchan a este cabo. Sale disparado a esta vela, pierde una mano y cae al mar. Así luego la guardia costera rescata a los protagonistas, y Ray y Julie vuelven a ser novios, igual que el asesino vuelve a escapar de la muerte porque únicamente encuentran su mano, no su cuerpo. Así pasa un año, llega el siguiente verano y a Julie le dan un mensaje. Aún sé lo que hicieron el verano pasado. Y pasadamente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido Sé lo que hicisteis el último verano o Sé lo que hicieron el verano pasado. Seguro que ya sabes cómo vencer al asesino del Garfio. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!